Sean todos bienvenidos a este espacio donde se comparte y promueve el conocimiento por las ciencias. Mi nombre es Avis Aniel Delgado García, estudiante de la Maestría en Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. Estaré compartiendo con ustedes un proyecto de la asignatura Mecánica Cuántica, asignado por el maestro Juan Toribio Milané. Este contenido está orientado a personas amantes de la física, como tú. Aquí presentamos la tabla de contenido que estaremos agotando durante el desarrollo de este proyecto, iniciando con el objetivo general, el cual consiste en proporcionar una comprensión clara y completa de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, incluyendo sus fundamentos teóricos, implicaciones físicas y algunas aplicaciones prácticas. A este objetivo general le estaremos dando respuesta a través de una serie de objetivos específicos, los cuales consisten en explicar los conceptos y términos clave asociados con la ecuación de Schrödinger, como lo son la función de onda, los operadores, los estados estacionarios y los autovalores. De igual modo, estaremos resolviendo varios ejercicios que involucren la aplicación de esta importante ecuación, enfocándonos en situaciones que requieran el análisis y la interpretación física, ya sea de la función de onda, el potencial o la energía. También hemos presentado una serie de interrogantes a las cuales le estaremos dando respuesta a lo largo del desarrollo de esta presentación. Por otro lado, también presentamos una serie de términos clave, los cuales consideramos de vital importancia por su especial trascendencia en el desarrollo de este contenido. A modo de introducción, la mecánica cuántica, una de las teorías más fascinantes y transformadoras de la física, ha demostrado ser una herramienta crucial para entender el mundo en escala subatómica. En el centro de este fascinante mundo subatómico encontramos la ecuación de Schrödinger, desarrollada por el físico austriaco Erwin Schrödinger en 1925. Esta ecuación describe cómo la función de onda de una partícula evoluciona en el tiempo, dictando su comportamiento y distribución espacial. Sin embargo, para situaciones en las que el sistema está en un estado estacionario, es decir, cuando no cambia con el tiempo, recurrimos a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Esta ecuación independiente del tiempo nos permite comprender cómo las partículas se comportan en sistemas que no experimentan cambio en su energía en el tiempo. Esta formulación es esencial para analizar sistemas cuánticos estables, como átomos y moléculas en reposo, y nos brinda información valiosa sobre los estados de energía y las propiedades fundamentales de estas partículas. En esta presentación exploraremos los fundamentos de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, su interpretación física y cómo ha revolucionado nuestra comprensión de la naturaleza subatómica del universo. Consideremos el siguiente ejemplo introductorio. Una partícula de masa m se mueve en una dimensión bajo la influencia de un potencial. Supongamos que ésta está en su estado propio de energía, dado por E igual a esta expresión que tenemos acá. Nos dan la función de onda y nos piden encontrar el potencial B sub X. Recordemos que cuando nos mencionan que la partícula se mueve en una dimensión, significa que estamos considerando el movimiento de esa partícula a lo largo de una sola dirección en el espacio. En otras palabras, estamos tratando con un sistema unidimensional en el que la posición de la partícula se describe en una sola coordenada. Aquí mostramos el gráfico que describe esta función de onda para distintos valores de gamma. Como podemos ver acá, todos tienen el mismo comportamiento a pesar de los valores ser diferentes. Y la función que esta describe el comportamiento de una campana de Gauss, por lo que podemos decir que esta función de onda describe una gaussiana.
Este gráfico se obtuvo a través de la aplicación GeoGebra disponible de forma gratuita en Internet. Procedemos a determinar el potencial de la función de onda y para ello empleamos la ecuación de Schrödinger unidimensional, acomodando esta parte de acá, y luego de esto ya lo que nos resta es sustituir tanto la derivada como la función de onda en la ecuación de Schrödinger y nos resulta lo siguiente. Aquí podemos observar que tenemos componentes que son comunes, por tal razón estos se simplifican y ya lo que nos queda es sustituir el valor de la energía que nos han dado, y por último damos la expresión para el potencial pedido. El potencial se refiere a una función que representa la influencia de las fuerzas y campos presentes en el sistema en el que se encuentra una partícula. El potencial en la ecuación de Schrödinger tiene un efecto directo en cómo evoluciona la función de onda de la partícula y por lo tanto en sus propiedades observables. B sub x es un potencial en función de la posición, como podemos ver aquí, y representa la energía potencial asociada a la interacción de la partícula con campo eléctrico, magnético u otras fuerzas presentes en el sistema. Postulados de la mecánica cuántica. El primer postulado de la mecánica cuántica establece que el estado de un sistema mecánico cuántico está completamente especificado por una función de onda. ¿Qué significado físico tiene esta función de onda y como solución de la ecuación de Schrödinger? Para una partícula con carácter de onda, es decir, que la integral de su módulo al cuadrado sea finita, esta función de onda representa la probabilidad de encontrar la partícula en una posición y en un tiempo dado, como mostramos aquí. El segundo postulado establece que para cada propiedad medible del sistema en mecánica clásica, tal como la posición, momento y energía, existe un operador correspondiente en mecánica cuántica. Esto no quiere decir que básicamente el postulado trata de la existencia de los operadores y que a cada observable en mecánica clásica le corresponde un operador hermítico en mecánica cuántica. Este es un pequeño cuadro que se obtuvo de la fuente que describimos acá desde el material de clase. Este cuadro representa los principales operadores y observables que utilizamos en mecánica cuántica. El tercer postulado nos dice que en cualquier medida única del observable que corresponda al operador, los únicos valores que se obtienen son los valores propios del operador. Si el sistema está en un estado descrito por la función de onda y se mide el valor del observable A una vez en cada uno de los sistemas preparados idénticamente, el valor medio, también llamado valor esperado, de todas estas medidas viene dado por la expresión que tenemos aquí. Si en este caso la función de onda está normalizada, ¿qué sucedería? Bueno, lo primero es que esta parte de acá se simplifica, ya que su módulo esta integral sería igual a 1 y por lo tanto se asegura que la probabilidad total de encontrar la partícula en todas las posiciones posibles sea 1. El quinto postulado nos dice que la evolución con el tiempo de un sistema mecánico cuántico está gobernado básicamente por la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, donde H representa el operador hamiltoniano y se expresa como podemos ver acá. Para la función de onda que satisface la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, tenemos que psi es igual a psi de x
podemos ver acá que si mayúscula depende del tiempo y si minúscula solamente depende de la posición. Entonces, si el operador A no es función del tiempo, podemos escribir lo siguiente y podemos decir que la función de onda es una función propia del operador A, ya que se obtiene un múltiplo constante de esta función. Como ya se había dicho, si el hamiltoniano es igual al operador energía cinética más energía potencial y introducimos esto en la ecuación de Schrödinger, lo podemos escribir de la manera siguiente, teniendo en cuenta que el operador energía cinética es menos h barra sobre 2m por el operador laplaciano. Si el potencial es independiente del tiempo, el hamiltoniano también será independiente del tiempo y se tendrá un sistema estacionario, donde el operador hamiltoniano se convierte en el operador energía total del sistema. Y resolviendo la ecuación de Schrödinger por separación de variables, tendríamos lo siguiente. Al introducir la función que hemos, al reemplazar la función de onda por estas expresiones, la que parte de la posición y la que es parte temporal, tendremos lo siguiente. Si separamos variables en esta expresión, tenemos que esta expresión se convierte en la que mostramos aquí, teniendo en cuenta que esta la vamos a igualar a una constante a la cual denotamos como E, y al separar variables tenemos dos ecuaciones. Una ecuación que la denotaremos como la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, ya que solamente depende de la posición, y una que será dependiente del tiempo, o sea, la solución temporal, y es una ecuación que tiene una solución única. Esta ecuación es una ecuación de primer orden y la podemos resolver por separación de variables. Si separamos variables en esta ecuación, tenemos que esta función temporal, tenemos la solución acá. Al reemplazar esto en el producto de las dos funciones que habíamos propuesto como solución en separación de variables, se nos convierte la función de onda en lo que tenemos expresado aquí. Y por último, podemos decir que esta función de onda representa un estado estacionario, debido a que si la buscamos su norma al cuadrado, nos damos cuenta que nos resulta iguales, ya que al desarrollar la identidad de Euler para la función exponencial, tenemos que esta es la unidad. Para este tipo de onda, el valor de energía viene dado por E igual a h barra por W, y es un conjunto de todos los niveles de energía que son soluciones de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Se le llama espectro de energía del sistema, y si este espectro es acotado o no acotado, entonces corresponden a estado discreto o continuo respectivamente. Ahora pasaremos a la siguiente fase, donde estaremos resolviendo algunos ejercicios de aplicación de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en la mecánica cuántica. Este problema nos dice que supongamos que la función de onda de una partícula sin spin de masa m es la que estamos describiendo acá en coordenadas esféricas. Tenemos que recordar que cuando hablamos de una partícula sin spin, en el contexto de la mecánica cuántica, nos estamos refiriendo a una partícula elemental o sistema que no tiene spin intrínseco. El spin es una propiedad cuántica intrínseca que está relacionada con el momento angular de una partícula y tiene importancia fundamental en la descripción de propiedades de partículas subatómicas como los electrones, protones y neutrones. Para este ejercicio nos dicen que alfa y beta son constantes, tales que 0 es menor que alfa y alfa es menor que beta. Nos piden determinar el potencial asociado a esta función de onda y además de esto la energía. Procedemos. Para encontrar el potencial y también la energía,
lo que hemos hecho acá es plantear la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Aquí, como podemos observar, tenemos la sustitución del operador laplaciano en coordenadas esféricas y lo hemos considerado únicamente en R debido a que la función de onda solamente depende de R. Por esa razón no hemos escrito las derivadas parciales que conllevan la parte angular, o sea, la parte de teta y la parte de phi. Luego de hacer esta sustitución de este operador, tenemos la ecuación escrita en estos términos. Hacemos la sustitución de una función u de r por r y una función de onda que solo depende de r, y despejando la función de onda que solo depende de r tendríamos que es igual a u de r entre r. Esto que tenemos acá lo hemos trasladado hasta este cuadro para derivarlo implícitamente de ambos lados y vemos lo que se obtiene. Aquí consideramos la regla del cociente para obtener esta derivada, la cual es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Luego de esto pasamos lo que está dividiendo de este lado hacia la izquierda multiplicando y derivamos nuevamente. Esta derivada la dejamos expresada y esta de este lado tenemos acá la derivada de un producto que sería la primera por la derivada de la segunda, por tal razón se convierte en la segunda derivada, más la segunda por la derivada de la primera, y como la derivada de r con respecto a r es 1, por eso se queda de u de r, y la derivada de u con respecto de r es de u de r. Entonces esto que está acá, como son componentes iguales y de signo contrario, se simplifican y nos queda que la expresión que tenemos acá, que dejamos expresada, es igual a r de segunda derivada de r con respecto de u, con respecto de r. Pero esta expresión que está acá es la misma que apareció en la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, o sea, esta que tenemos aquí. Al sustituir esta expresión por su equivalente aquí abajo, y también recordar que u de r entre r es igual a phi de r, entonces se nos simplifica al multiplicar toda la expresión por r, ya que aquí tenemos una r y aquí tenemos r cuadrado, y al sustituir phi de r entre u de r, todo quedaría dividido entre r, y por esta razón se simplifica y queda de esta manera. Con la ecuación escrita en estos términos, ya lo que hemos hecho es acomodar la expresión y pasar a esta parte de esta parte hacia la derecha y la energía hacia la izquierda. Luego de esto utilizamos la ecuación de onda que nos dieron y la escribimos en función de la sustitución que hicimos en un principio, y consideramos que u de r es igual a toda la parte que aparece en el numerador de la ecuación de onda. Aquí ya lo que nos resta para emplear esta ecuación es sustituir la segunda derivada de u de r, que la hemos obtenido acá, y tenemos la función de onda de u de r, la sustituimos acá abajo, nos damos cuenta que a esta constante multiplica tanto el numerador como el denominador, por tal razón se simplifica, y luego que tenemos la expresión simplificada aplicamos el límite cuando r tiende a infinito, y eso nos dice que el potencial tiende a cero por las propiedades que explicamos en un principio de la partícula sin spin, que es una partícula elemental. Entonces aquí, como ya este potencial es cero, con esta condición de que el límite tiende a infinito, evaluamos este límite y nos damos cuenta que estamos frente a una indeterminación, ya que al sustituir r por infinito esto se vuelve 0 entre 0. Por esa razón multiplicamos por este factor, que es lo mismo que multiplicar por 1, arriba y abajo. Como alfa se suman, con este alfa quedaría e a la 0, y esto se simplifica y queda alfa cuadrado, y esta parte de acá lo dejamos expresado.
aquí pasa lo mismo que expliqué arriba, y en la siguiente expresión ya nos queda reducido de esta manera. Aquí lo que nos resta es evaluar nuevamente R en infinito y teniendo en cuenta que alfa es menor que beta, o sea, si alfa es menor que beta, el número que quede en el exponente de la función exponencial va a ser un número negativo. Por tal razón, todo lo que está a la derecha tiende a cero y por esa razón el límite nos quedaría esta constante que está fuera del límite, que no depende de r, alfa al cuadrado y 1. Entonces ya aquí tenemos la energía, que es la solución, una de las soluciones pedidas del problema que nos han solicitado. Ya lo que nos queda acá es sustituir en la expresión que teníamos antes de aplicar el límite el valor de esta energía, y al introducirle este factor y sacar factor común h barra sobre 2m, introducimos este factor de alfa cuadrado con signo cambiado, ya que pasaría al otro lado de la igualdad. Y ya tenemos la solución para el potencial. Dándole una interpretación física a estos resultados y también a la ecuación, o sea, esta ecuación que tenemos acá es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que es una ecuación fundamental en la mecánica cuántica y describe el comportamiento de sistemas cuánticos estacionarios, es decir, sistemas en lo que no cambia con el tiempo. Esta ecuación también está en equilibrio energético, es decir, esta parte de acá corresponde a la energía cinética de la partícula y esta parte a la energía potencial. Y la suma de esto es igual a cero, y ya que no depende del tiempo, es un estado estacionario, es decir, que la energía se mantiene constante. En cuanto a la función de onda que tenemos acá, ella como tal no tiene un significado físico, pero el cuadrado del valor absoluto de esta función nos representa la densidad de probabilidad de encontrar la partícula en una posición dada, por ejemplo r, θ o φ. Y por último, el potencial, o sea, la interacción con el potencial. Este término de acá, en la ecuación de Schrödinger, refleja cómo el potencial en la posición R afecta la forma de la función de onda y por lo tanto influye en el comportamiento cuántico de la partícula. El siguiente ejercicio trata de la función de onda del oscilador armónico. Nos dice: en un oscilador armónico, una partícula de masa m y frecuencia omega, sujeta a un potencial parabólico b de x, es igual a esta expresión. Uno de los estados propios de la energía está dado por esta expresión, u de x, u sub n de x. Y se muestra a continuación una gráfica más o menos del comportamiento de este estado propio de energía. Tenemos que recordar que un estado de energía es una configuración específica en la que un sistema cuántico puede existir con una energía bien definida, y que cada estado de energía se caracteriza por un valor particular de energía, que es una cantidad cuantificada y discreta en la mecánica cuántica, y está asociado con un conjunto particular de propiedades y comportamientos del sistema. Para este problema nos piden que tenemos que decir en qué estado está este estado propio de energía, si es en el estado fundamental, en el primer estado excitado, el segundo o el tercer estado excitado. También nos preguntan que si este estado propio es un estado de paridad. Más adelante estaremos definiendo este término. Y por último nos piden la constante A, que normaliza el estado de esta energía. Procedemos a aplicar la ecuación de Schrödinger para dar respuesta al estado en el que se encuentra la energía que nos han dado.
Al aplicar esta ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, básicamente es la ecuación de Schrödinger unidimensional, ya que la estamos aplicando en una sola dimensión debido a que el estado propio de energía solo depende de la variable x, y esto es en coordenadas cartesianas. Al sustituir su segunda derivada, como hemos desarrollado acá, tenemos la expresión que estamos presentando. Aquí hemos dejado de color morado esta parte del estado propio de la energía, y este lo hemos dejado expresado por esto tener similitud y poder simplificarlo en caso de, ya que al dividir por u de x en toda la expresión, este se simplifica y nos queda la expresión como estaba mostrando acá. Luego de esto sustituimos el potencial que también nos lo dieron en el problema original y nos queda de esta manera. En esta parte de acá lo que hemos hecho es básicamente identificar esta expresión con asterisco, y luego que estamos acá decimos que vamos a tomar límite cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende al infinito, antes de eso he obviado un paso, y es que al dividir toda esta expresión entre x cuadrado y hacer el límite cuando x tiende a infinito, esto de acá básicamente no quedaría dependiente de x, pero todos los demás sí quedaría dependiente de x. Igualmente esto no quedaría dependiente de x, y cuando sustituya por infinito, cualquier número dividido entre infinito es igual a 0. Por tal razón, solamente me quedaría esta expresión, y recordando que esto está multiplicado por menos, y esta expresión. Entonces, al utilizar este límite cuando x tiende a infinito, con lo que ya expliqué, se reduciría esta expresión a esto. Ya de aquí lo que nos queda es despejar a x sub 0, y lo hemos dejado al cuadrado por conveniencia para introducirlo nuevamente en la expresión asterisco. Al sustituir este x sub 0 en esta expresión, nos queda lo siguiente. Esta parte de acá se simplifica con esta, recordando que todo lo que está dentro de este paréntesis se ve afectado por lo que está aquí, o sea, por esta constante. Y al simplificar esta parte de acá, aquí este m se simplifica con este m, un h barra, este h barra se simplifica con uno de estos h barra que está al cuadrado, y la expresión final nos queda como mostramos acá. Y este es básicamente el primer estado excitado, que corresponde a la segunda solución energética más baja después del estado fundamental o estado base, como también se le conoce en algunos textos. Tenemos que recordar y también sugerir que a las personas que tengan interés por profundizar en este aspecto, les recomendamos que asistan el video que se encuentra en el canal Faustiniano con la característica que estamos describiendo acá. Es un video básicamente que detalla, o sea, expresa con más detalle una explicación de la ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico por el maestro Juan Toribio Milanés. La parte B de este ejercicio nos pregunta que si es este un estado propio de paridad, y antes de pasar a ello lo que tenemos que recordar es que la paridad en la mecánica cuántica se relaciona con la simetría espacial de un sistema, y si una función de onda es una función par con respecto a la inversión espacial, significa que su forma es simétrica en relación con el centro de inversión. Y también lo contrario, si una función de onda es impar, su función es asimétrica. Por tal razón, si este operador, operando el estado propio de energía, lo que hemos hecho es cambiar de signo la variable x en ambos casos, y nos resulta el opuesto.
Y aquí concluimos que es un estado propio de paridad con un valor propio igual a -1. Ya la parte C nos mandan a encontrar la constante que normaliza este estado propio de energía, y tenemos que recordar que la normalización se define de esta manera, o sea, por que la integral del módulo cuadrado sobre todo el espacio debe de ser igual a 1. Al sustituir el estado propio de energía que nos dieron sobre esta expresión y aplicando propiedades de valor absoluto y también luego sacando la constante a, que no depende de la integral por ser una constante, nos encontramos lo siguiente. Ya aquí lo que hemos hecho es hacer una sustitución de lo que aparece aquí por esta expresión que hemos denotado de esta manera. Tomando diferencial de ambos lados y despejando, nos se convierte la integral en esta expresión. Esta integral, y es bueno que recuerden que esta integral tiene similitud con la integral de la forma de la función gamma, y la función gamma básicamente está definida por esta expresión, y si hacemos un arreglo matemático también podemos decir que esto es equivalente a esto que estamos describiendo acá. Entonces, para llevar esa expresión a esta expresión que es la más parecida, y como los límites de integración son simétricos para una integral de una función par, es 2 veces la integral de 0 al límite. Entonces nos queda de la siguiente manera. Ya aquí, si comparamos esta integral con esta integral, básicamente lo que podemos decir es que 2n menos 1 es igual a 2. Al despejar n, tendríamos que n es igual a 3 medios, como estamos expresando acá. Y la gamma de 3 medios es igual a la gamma de 1 medio por la gamma de 1 medio. Y la gamma de 1 medio básicamente el integral de la gaussiana, que si la recuerdan al inicio de donde describí en el ejemplo, demostramos que esto era igual a la raíz de pi. Al introducir este factor aquí, ya lo que estamos haciendo es despejar, o sea, necesitamos introducir el factor y luego despejar la constante a. Y esta constante, que es la constante de normalización, nos garantiza que la partícula esté en algún lugar o tenga algún momento, pero como tal no proporciona información precisa sobre una posición o momento específico hasta que se realice alguna medición. Este último problema corresponde a un potencial 1 sobre x, y nos dice que un electrón se mueve en una dimensión y está confinado al semiespacio derecho x mayor que 0, donde tiene la energía potencial asociada a este potencial que describimos acá, donde E es la carga de un electrón. Nos piden cuál es la solución de la ecuación de Schrödinger para valores grandes de x, cuál es la condición de frontera en x igual 0, que utilicemos los resultados de los incisos A y B para adivinar la solución del estado fundamental, que encontremos la energía del estado fundamental, y por último, que con la información que tenemos del estado fundamental encontremos el valor más probable. Ahora pasaremos a utilizar la herramienta GeoGebra para para describir el comportamiento del gráfico que describe el potencial que nos dieron. Recordemos que GeoGebra es un software matemático interactivo que combina capacidades de geometría, álgebra, cálculo y gráficos en una sola plataforma. Este software es gratuito y de código abierto, lo que lo hace ampliamente accesible. Aquí solamente tenemos que introducir la función que nos dieron. Para eso nos vamos acá abajo para
hacer uso de las operaciones que ya tiene el software predeterminada. Escribimos el signo negativo, la exponencial que nos sugirieron, la elevamos al cuadrado, entre 4 y utilizamos acá la variable x. Aquí reducimos esto un poco. Recordamos que la función, o sea, el potencial, nos dijeron que está confinado en el semiplano derecho, por lo que podemos ver en este gráfico cuando la variable x tiende a infinito, básicamente esto se vuelve cero, o sea que la característica de este potencial es básicamente esta, o sea que cuando la variable x tiende al infinito, o sea, se hace muy grande, el potencial es igual a cero. Con esta información ahora pasamos a resolver la ecuación de Schrödinger en una dimensión para este potencial dado. Ahora procedemos a obtener la solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el potencial que nos han dado. Recordemos que esta ecuación es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo y la misma está dada en una dimensión debido a que el potencial solamente depende de la variable x y está en coordenadas cartesianas. Al sustituir el potencial que nos han dado en la ecuación de Schrödinger tenemos lo siguiente. Al multiplicar toda esta expresión por menos 1 nos queda de esta manera y decimos que este valor absoluto de e es menor que 0. Al llegar acá, lo que hemos hecho es aplicar límite cuando x tiende a infinito y nos dimos cuenta cuando explicábamos el gráfico anterior que cuando x tiende a infinito el potencial tiende a cero. Por tal razón, al sustituir este potencial por cero en la ecuación de Schrödinger se reduce a esta expresión. Y si a la misma vez despejamos todo esto y decimos que k es igual a e al valor absoluto de e por 2m sobre h barra, nos quedaría la expresión reducida a esta manera. Esta ecuación es una ecuación homogénea de segundo orden y al buscar una solución general para ella es de este tipo más o menos. Aquí las raíces de este polinomio al escribir la ecuación característica es más o menos 2. Por tal razón podemos escribir la solución como esta. Eso es a modo de ejemplo cómo nos quedaría esta solución para esta ecuación, que básicamente es la misma, con la salvedad de que en este caso las raíces de esta ecuación son más o menos el valor de la constante k. Al escribir la solución general para ella nos queda de esta manera, pero al momento de aplicar límite cuando tiende al infinito nos damos cuenta que la solución vendría dada por esta expresión e a la menos kx, recordando que k es igual al despejar esta expresión de acá obtenemos el valor de k y podemos expresar la solución, o sea, de la función de onda cuando x tiende a infinito de esta manera, que sería la solución para la ecuación de Schrödinger bajo la condición que nos han dado, y recordemos que esta solución corresponde a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para ese potencial. En cuanto a la condición de frontera en x igual 0, aquí estamos básicamente frente a la condición de Dirichlet. Y este tipo de condición de frontera o contorno es un tipo de condición de frontera o contorno, perdón. Y básicamente se da cuando una ecuación diferencial ordinaria o una en derivadas parciales se le especifican los valores de la solución que necesita en la frontera del dominio, que fue lo que hicimos anteriormente. Y aquí argumentamos un poco lo que estamos explicando, y es que la condición de frontera de Dirichlet para este problema es que la función de onda debe ser cero en el borde del semiplano derecho, es decir, que la función de onda inicial es igual a 0, o sea, en x igual 0 es igual a 0,
y esto se debe a que el electrón está confinado al semiplano, al semiespacio derecho y no puede penetrar en el semiespacio izquierdo, o sea, en x menor o igual que 0, por lo que la función de onda debe desaparecer en ese punto. Y para el inciso 3, o sea, para obtener la solución para el estado fundamental de la ecuación de onda, lo que hemos planteado aquí es una solución general para esta función de onda que depende de una función f de x que vamos a determinar por la solución que habíamos expresado, pero ya acompañada de esta función que vamos a determinar. Y las condiciones de contorno que ya determinamos fue que para f de x igual 0, la función de onda era igual a 0, o sea, para f de x igual 0, esta función de onda es igual a 0 y cuando x tiende a infinito, esta función de onda también es igual a 0. Entonces, sustituyendo esta nueva ecuación de onda en la ecuación de Schrödinger, escribimos lo siguiente. Como esta derivada la segunda derivada, esta derivada se quedaría expresada y tendría el comportamiento que mostramos aquí en este pequeño cuadro. Al sustituir esta segunda derivada en la ecuación de Schrödinger, la escribimos de la manera siguiente. Dejamos, o sea, sustituimos, escribimos el potencial que nos dieron y dejamos expresada la función. Aquí esta función, como aparece en todos los términos, se simplifica y luego nos queda lo siguiente. Aquí básicamente lo que hemos hecho es multiplicar por este factor en ambos lados para tener la derivada sola. Al tener la derivada un ejemplo despejada, o sea, para eliminar lo que nos afectaba en todo este término, tenemos la ecuación de esta manera. Y la solución de esta ecuación es única, por lo que solo necesitamos adivinar una expresión para f de x que satisfaga la ecuación y las condiciones de contorno. Aquí la damos de manera rápida, pero realmente tanteamos varias veces para poder encontrar que esta función f de x es solución de esta ecuación y la misma es solución bajo la condición de que k sea igual a me cuadrado sobre 4h barra al cuadrado. Y la solución general para esta ecuación viene dada por una constante que la misma es a determinar multiplicada por, o sea, al sustituirla en la función de onda que dimos originalmente. Ya esta constante, que será la constante que es por normalizar, que la determinaremos luego. Y considerando las condiciones de frontera, calculamos la constante de normalización, recordando que la condición de frontera estaba, o sea, la frontera que nos impusieron era que la partícula estaba confinada en el semiplano derecho y llegaba hasta el infinito. Por tal razón, la integral nos queda desde 0 hasta infinito. Al introducir la función de onda sobre el módulo cuadrado de esta integral, tenemos lo siguiente. Al resolver esta integral, básicamente nos queda una integral del mismo tipo de la función gamma. Lo único que tenemos que hacer es hacer un acomodamiento para llevar esta integral a lo más parecido a esta integral. Para ello hemos sustituido a u por 2k x, diferenciando de ambos lados y despejando a de x, y luego introduciendo la integral, o sea, en la integral la nueva variable u nos queda de esta manera. Esta integral tiene similitud con esta que está aquí, por tal razón podemos decir que la solución de esta integral es igual a la gamma de 3, recordando que aquí tenemos 2
y aquí tenemos n-1. Si decimos que n-1 es igual a 2 y al despejar n, eso nos quedaría que n es igual a 3 y por lo tanto tenemos frente a la gamma de 3 y la gamma de 3 es el factorial de 2. Al sustituir este factorial nos queda y despejar la constante de normalización a, nos queda que la constante de normalización es igual a 2k a la 3 medio. Por lo tanto, la función de onda normalizada nos queda de esta manera. Ya lo que nos quedaría sería determinar el estado o sea, la energía del estado fundamental de esta función normalizada, y el estado fundamental es el estado de energía más bajo en el que el sistema cuántico puede existir. O sea, que en este estado es en el que el sistema tiene la menor cantidad de energía posible en su configuración, y la energía asociada al estado fundamental se llama estado fundamental y se denota, como hemos puesto acá, como E sub 0. Esto ya es básicamente sustituyendo y nos queda que E sub 0 es igual a esto que tenemos acá. Luego de esto calculamos el valor esperado del operador posición en el estado fundamental, y es básicamente utilizar la notación de Bragg y que para obtener este valor, que también lo podemos dar directamente desde esta expresión, pero aquí hemos decidido implementar las propiedades por ejemplo, de la delta de Dirac y también la definición básica de la distribución de probabilidad del módulo cuadrado de la función de onda, y llegamos a esta conclusión. Al sustituir la función de onda normalizada en esta expresión nos queda lo siguiente, y como ya hemos resuelto varias integrales y esta integral ya también tiene la misma forma de la función gamma, lo que hemos hecho es hacer una sustitución casi similar a la que hicimos anteriormente, pero ahora nos resulta que 2n-1 es igual a 3 y por tal razón nos queda que la gamma de 4, y la gamma de 4 es igual a 3 factorial, que al sustituir y despejar este valor esperado nos queda como hemos expresado acá. Esto significa que la posición media de una partícula se refiere al valor esperado o promedio de su posición en un determinado estado cuántico. En otras palabras, podemos decir que el valor promedio de la posición que se obtendría mientras se midiera repetidas veces la posición de la partícula en ese estado y luego se calculara el promedio de todas esas mediciones. Esto es lo que estamos reportando acá como el valor más probable. A modo de conclusión, la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, es una de las piedras angulares fundamentales de la mecánica cuántica. Todas las partículas subatómicas pueden ser escritas por una entidad matemática denominada función de onda debido a la ecuación de Schrödinger. Esta ecuación también nos permite calcular y entender los niveles de energía permitidos en sistemas cuánticos. Por otro lado, los estados estacionarios son soluciones especiales de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, y estos estados representan estados cuánticos estables y se utilizan para caracterizar sistemas con energía bien definida. La ecuación de Schrödinger es una parte fundamental de la mecánica cuántica que describe el comportamiento de partículas subatómicas. Ayuda a entender fenómenos como la difracción de electrones y la interpretación de experimentos en el ámbito subatómico. Tiene varias aplicaciones prácticas importantes, como en cálculo de los niveles de energía permitidos en sistemas cuánticos como átomos y moléculas. Estos cálculos son cruciales
para entender y predecir propiedades como los espectros de emisión y absorción. En química computacional también se utiliza para predecir la estructura y propiedades de moléculas y reacciones químicas. En el diseño de materiales se utiliza también para predecir las propiedades electrónicas y la estructura de materiales como conductores, semiconductores y superconductores. Y por otro lado, en la electrónica, para la fabricación de dispositivos electrónicos y semiconductores, se utilizan las propiedades cuánticas de los electrones para crear transistores y otros componentes fundamentales de la tecnología moderna. Y en la física nuclear es utilizada para describir estados ligados, como los electrones en átomos, y resonancias, como estados temporales de partículas subatómicas. En resumen, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es una herramienta crucial en la mecánica cuántica que tiene aplicaciones en una amplia gama de campos, desde la química, la física de materiales, hasta la teoría de partículas y tecnología electrónica. Aquí presentamos la lista de recursos que utilizamos para dar básicamente la explicación que hemos dado para este proyecto, y también las referencias que empleamos, de donde sacamos los conceptos, así como el libro de texto donde extraímos los ejercicios que estuvimos resolviendo en todo el transcurso de esta presentación, y algunos links de materiales digitales que también empleamos como soporte para esta presentación. Aquí nos hemos atrevido a presentar dos problemas para la audiencia para que puedan aterrizar los conocimientos que han adquirido a través de la visita a este canal, mostrando la solución mostrando la utilización de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para dar solución a algunos problemas prácticos. Estos problemas se pueden realizar guiándonos de los ejercicios que hemos resuelto y también de los mismos postulados de la mecánica cuántica que expusimos a modo de introducción en el desarrollo de esta presentación. Por último, presentamos esta frase motivacional de este gran médico y científico Alexander Fleming, que nos dice: no son los vestíbulos de mármol los que proporcionan la grandeza intelectual, sino el alma y el cerebro del investigador. Esta frase nos invita a pensar que lo que realmente importa es la profundidad de pensamiento, la creatividad y el compromiso de un investigador en lugar de su entorno físico o estatus social. La auténtica grandeza intelectual proviene de la dedicación interna y las habilidades cognitivas de las personas. Hasta aquí ha llegado esta presentación y agradezco mucho tu asistencia.